Bueno, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Buenos días, doctor. Sí. Ya, ok. Voy a empezar la clase en 2 minutos, ¿ya? This meeting is being recorded. Ya, muy bien. Voy a iniciar la clase. Buenos días nuevamente a todos. Hoy día vamos a ver los pares craneales. Como ustedes pueden ver, esta figura posterior del tallo cerebral, se los voy a disminuir de tamaño. Ahí ustedes tienen el tallo cerebral, el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Y ustedes pueden ver esta figura también del tallo cerebral, una vista lateral. El mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. ¿Ya? El bulbo raquídeo se continúa con la médula espinal detrás del tallo cerebral que forman estas tres estructuras, mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, está el cuarto ventrículo y después del cuarto ventrículo está el cerebelo, ¿ok? Bueno, pero hay una particularidad importante del tallo cerebral. Los núcleos originales de los pares craneales del 3 al 12º, del tercero al 12º, nacen en el tallo cerebral. ¿Ok? Miren ustedes, ahí tienen el tallo cerebral y ahí les estoy mostrando, miren, este es el tallo cerebral, el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Y como les estoy diciendo, los, los núcleos originarios de los pares craneales nacen en el tallo cerebral, mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Miren, aquí les muestro el núcleo central, el núcleo original del tercer par. Y ahí están viendo el núcleo por donde está saliendo el tercer par. El tercer par sale por la parte anterior del mesencéfalo. Entonces, cada uno de estos pares craneales tiene un central y un origen periférico, o se llama también un origen accesorio. Pero el origen central de cada uno de estos pares craneales está en el interior
del tallo cerebral. Ahí ustedes están viendo el tercer par, el motor ocular común. Enseguida les voy a ir explicando cada uno de ellos. Ahí ustedes están viendo el cuarto par y miren cómo el cuarto par tiene su origen aparente por la parte posterior. Ahí ustedes tienen el quinto par. Pero miren ustedes el origen del quinto par. Es muy extenso en el tallo cerebral, porque el quinto par, el nervio más importante para ustedes, tiene un origen mesencefálico, un núcleo mesencefálico, un núcleo protuberancial, un núcleo vulvar e incluso un núcleo medular. Ese es el origen real del quinto par y ahí está el origen aparente, por la parte anterior de la protuberancia. Y así sucesivamente, cada uno de los pares craneales tiene un origen real y un origen aparente. Pero tengan en cuenta esto que les acabo de decir. Desde el tercer par hasta el 12º par, nacen en el tallo cerebral. ¿Y quiénes forman el tallo cerebral? El mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Esa es la primera consideración que todos tienen que saber. Bueno, ¿y qué pasa con el primero y el segundo? Pues el primero y el segundo son extensiones directas del cerebro. Bueno, ahora bien, vamos a empezar a ver uno por uno cada par craneal. Ahí ustedes tienen el primer par craneal. Ahí ustedes tienen el primer par craneal. Como les decía, el primer par craneal es una extensión directa del cerebro. Miren ustedes, este es el nervio olfatorio, el primer par craneal, ¿sí? Cuando el nervio olfatorio llega a la lámina cribosa del etmoides, emite unos filetes nerviosos. Miren, esta es la lámina cribosa del etmoides. Este primer par emite unos filetes nerviosos que hacen sinapsis con unas células que tenemos en el fondo de la fosa nasal. Estas células son células olfatorias, especializadas en olfatear, en oler. O nosotros los seres humanos olemos olores agradables y también podemos oler olores desagradables. Y ahí ustedes tienen los filetes nerviosos del tercer par, perdón, del primer par, los filetes nerviosos del nervio olfatorio. Entonces, bien, no se olviden, en el fondo de la fosa nasal, en el fondo de la fosa nasal, nosotros tenemos estas células olfatorias. Les muestro en otra figura para que ustedes puedan ver bien este primer par. Les voy a mostrar otra figura para que ustedes puedan ver con más claridad, ¿ya? Miren, ahí están viendo. Vean ustedes la fosa nasal y vean ustedes eh, esa mancha que tenemos en la parte superior de la fosa nasal, en el techo. En realidad no es azul, solo que la han pintado de azul. Eh, pero es ahí donde se concentran las células olfatorias. Miren ustedes, o sea, ¿dónde olemos mejor? Olemos mejor en el techo de la fosa nasal, porque ahí se concentran estas células olfatorias. Miren ustedes las células olfatorias que tenemos en la lámina cribosa del olfatorio, extiende sus prolongaciones nerviosas y hace sinapsis con las células olfatorias, como ustedes están viendo, ¿sí? Entonces bien, el primer par craneal en el nervio olfatorio, transporta
la sensación del olfato hasta el cerebro. Miren ustedes dónde tenemos el núcleo olfatorio en el cerebro. Este es el lóbulo temporal del cerebro. En el lóbulo temporal tenemos el núcleo nervioso, que es el encargado de, digamos, percibir los olores. Cerebro, en el sistema nervioso. Imagínense un tumor, imagínense imagínense una hemorragia, imagínense alguna lesión cerebral, nos puede dar lo que se conoce con el nombre de anosmia. Perderíamos el olfato. ¿Entienden? Entonces, miren ustedes cómo las fibras nerviosas del nervio olfatorio llegan hasta el lóbulo temporal. Hay otras fibras del nervio olfatorio que se extienden hasta el diencéfalo. Ahí ustedes están viendo en el diencéfalo el bulbo olfatorio. Miren ustedes, que está en relación con el diencéfalo, con el sistema límbico del sistema nervioso, que en algún momento les voy a explicar. ¿Por qué tiene esta relación el nervio olfatorio con esta parte del cerebro, la parte más interna del sistema nervioso? Porque en los animales el nervio olfatorio no les sirve solo para olfatear, les sirve además para cazar, porque con el olfato ellos pueden percibir, pueden olfatear sus presas, pero y además les sirven para reproducirse, porque con el olfato ellos pueden percibir cuando las hembras están en celo. ¿Entienden? Alguna vez les dije que los seres humanos tenemos unas 100,000 células aquí en la lámina cribosa, en la parte superior de la fosa nasal. Y también les dije que los mamíferos, como los perros, los gatos, y los tigres, leones, etcétera, tienen más de 1 millón de células olfatorias. ¿Ya? Entonces, bien, lo que necesito que aprendan es que el nervio olfatorio tiene conexión con las células olfatorias que tenemos en el fondo de la fosa nasal, como yo les estoy mostrando en esta figura, ¿ya? Y que el nervio olfatorio se extiende hasta el cerebro, hasta el lóbulo temporal, donde está el núcleo de la olfacción, y hasta el diencéfalo, donde pues a través de estas conexiones el núcleo olfatorio, el nervio olfatorio se conecta con este núcleo, sobre todo muy desarrollado en los animales que están por debajo del ser humano, y que esta conexión les sirve en su reproducción y además les sirve para alimentarse, porque no se olviden que los animales olfatean sus presas. ¿Ya? Eh, Algo más que les quiero hacer recordar. Los pares craneales pueden ser nervios, los nervios craneales. Pueden ser sensoriales, que están en relación con los sentidos. Pueden ser sensoriales, no se olviden. Pueden ser sensitivos, que están en relación con las sensaciones del dolor, del calor, del frío. Pueden ser motores y pueden ser. Como ustedes pueden ver, el nervio olfatorio es un nervio porque está en relación con el sentido del olfato. El primer par craneal. ¿Ok? Bien, vamos al segundo par craneal. En el fondo del ojo, nosotros tenemos la última, la retina. ¿Sí? Cuando hemos visto ojo, les he hablado de la retina.
Y además les he comentado que en la retina hay estas células especializadas en la visión, que se llaman los y los bastones, los conos y los bastones. Estas células especializadas en la visión permiten que nosotros veamos en la retina, en el fondo del ojo. Pero hay un pequeño detalle. En el fondo del ojo, en la retina, nosotros captamos las imágenes a la inversa, al revés, si ustedes quieren. Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el nervio óptico? El nervio óptico, fíjense ustedes, sigue un camino muy largo. Ahí están viendo el nervio óptico del lado derecho, ahí están viendo el nervio óptico del lado izquierdo. Miren ustedes, aquí atrás está la silla turca, delante de la silla turca, el nervio óptico se cruza y forma el quiasma óptico, el entrecruzamiento de los nervios ópticos, ¿ya? El quiasma óptico y los nervios ópticos todavía siguen un camino de tractos ópticos, miren ustedes, en el cerebro. Los tractos ópticos se sinapsean, hacen sinapsis con núcleo que tenemos en el diencéfalo, que se llaman los cuerpos geniculados. Ahí están viendo los cuerpos geniculados laterales. Y los cuerpos geniculados se sinapsean con las radiaciones ópticas. Y miren a dónde llega la vía óptica. Llega al lóbulo occipital del cerebro. Ahí están viendo en el cerebro el lóbulo occipital, en la parte posterior. Es ahí donde realmente vemos como vemos. Ustedes en este momento me pueden ver a través de la pantalla, me pueden ver en ancho, me pueden ver en alto y me pueden ver en profundidad, ¿sí? Me pueden ver en alto y en profundidad. Es decir, pueden ver en tridimensión. Pueden ver el blanco, el negro, multicolor. Es un privilegio del ser humano. Muchos otros animales no distinguen todos los colores que nosotros distinguimos. Pues entonces, el nervio óptico no solo se resume a la retina, más bien empieza ahí su trayecto. Ahí en la retina tenemos los conos y los bastones, células especializadas en la visión. Estas células especializadas en la visión hacen la sinapsis con el nervio óptico. El nervio óptico continúa su trayecto detrás de la retina, llega al quiasma, miren ustedes, el entrecruzamiento de los dos nervios. Después del quiasma, los nervios ópticos se tractos ópticos, miren ustedes, los tractos ópticos hacen sinapsis con los cuerpos geniculados laterales que están a nivel del diencéfalo. Los cuerpos geniculados laterales se sinapsean con las radiaciones ópticas. Y estas radiaciones ópticas terminan en el lóbulo occipital del cerebro, área 17 de así se la llama. Entonces, donde vemos tal cual vemos es en el lóbulo occipital. Imagínense que en todo este trayecto de la visión hubiera una lesión, hubiera un tumor cerebral a nivel del quiasma, o hubiera una hemorragia cerebral, o por un trauma cerebral, por un golpe, sería afectado el nervio óptico. Perderíamos la visión o parte de la visión. Mucha gente que tiene accidentes, mucha gente que tiene la cabeza, puede perder la visión. ¿Entienden? Porque afecta el trayecto del nervio óptico.
mucha gente que tiene hemorragia cerebral, mucha gente que tiene tumor cerebral, mucha gente que tiene infecciones en el sistema nervioso, pueden afectar el nervio. Ahora bien, ¿qué tipo de nervio es el nervio óptico? Igual que el nervio olfatorio, es un nervio sensorial. Está en relación con los sentidos. ¿Ok? Nervio olfatorio y nervio óptico son sensoriales. No se olviden esto. Bueno, aquí les muestro el tercer par, el cuarto par y el quinto par. Miren ustedes, vamos a ver el tercer par. Ahí ustedes, tercer par. El tercer par tiene sus núcleos en el mesencéfalo. Ahí tienen el núcleo principal del tercer par y el núcleo accesorio del tercer par. ¿Ok? Y miren ustedes cómo el tercer par entra a la órbita y en la órbita va a ir la mayor parte de los músculos. Va a inervar la mayor parte de los músculos que están en relación al ojo. No se olviden que de los 7 músculos que están en relación con el ojo, 5 son inervados por el tercer par. Pero hay algo más, el tercer par, cuando está en la órbita, hace sinapsis con este ganglio, se llama el ganglio ciliar. Y sus fibras postganglionares vienen e inervan el cuerpo. Y el cuerpo ciliar es el encargado de la miosis y la midriasis de la pupila. Miren cómo está relacionado con el iris. Y el iris es el encargado de abrir y cerrar la pupila. ¿Ok? Entonces, el cuarto par y el sexto par son nervios motores. Inervan los músculos que están en relación con el ojo. No se olviden que el cuarto par se llama el nervio troclear e inerva el cuarto par. Miren ustedes cómo el cuarto par sale por detrás y viene hacia la región de la órbita, va a ir a buscar el músculo oblicuo superior. Ahí está inervando el oblicuo superior. Y el sexto par, como ustedes saben, el nervio abducens, ahí están viendo el nervio abducens. Miren ustedes cómo entra a la órbita y va a venir a inervar el nervio recto lateral. Cuarto y sexto par, que ya nacen, estos 3 ya nacen en el tallo cerebral, porque ahí están viendo el mesencéfalo y la protuberancia. Más abajo está el bulbo. Entonces, estos ya nacen en el tallo cerebral. Y el tercero, el cuarto y el sexto par, que son nervios motores, inervan los músculos en relación al ojo. Ahí ustedes pueden ver todos los músculos que hay en función del ojo y que son encargados de mover el ojo. No se olviden que ahí está el elevador del párpado superior, que es el músculo encargado de que parpadeemos. No se olviden que ahí está el recto superior, que es el músculo que lleva el ojo hacia arriba. El recto inferior, que es el músculo que lleva el ojo hacia abajo. El recto lateral, que es el músculo que lleva hacia afuera. El recto medial, que es el músculo que lleva el ojo hacia adentro, etc. El oblicuo superior, el oblicuo inferior. ¿Ok? Entonces, todos estos músculos están inervados por estos 3 pares craneales. El tercero, el cuarto y el sexto par. Tercero, no se olviden oculomotor. Cuarto, no se olviden troclear. Y sexto, no se olviden es desde el tercero hasta el 12º,
nacen en el tallo cerebral. Em, Este es el origen del quinto par. El quinto par, el quinto par tiene su origen, tiene su origen en el falo, en la protuberancia, en el bulbo raquídeo y un poco en la médula espinal. ¿Por qué? Porque el quinto par, ese es su origen real. Y el origen aparente del quinto par es el ganglio del trigémino. Miren ustedes, el ganglio del trigémino. Ese es el origen aparente. Pero el origen real del trigémino abarca prácticamente todo el tallo cerebral, el protuberancia y el bulbo raquídeo. Todo esto que están viendo en la figura pintado en azul es el origen sensitivo del quinto par. Y esta caja pintada de rojo es el núcleo motor del quinto par. Y ya les voy a decir qué hace ese núcleo motor del quinto. Pero lo que yo les he dicho muchas veces en las clases es que el quinto par, que es el nervio que les importa a ustedes, es el nervio sensitivo de la cabeza. Sensitivo de la cabeza. Es el nervio que nos da la sensación, la sensibilidad. El trigémino derecho, el trigémino izquierdo. Y como les he dicho alguna vez en la clase, ¿alguna vez tuviste dolor de cabeza? Trigémino. ¿Alguna vez tuviste migraña, dolor de cabeza, más náuseas, más vómitos? Trigémino. ¿Alguna vez te hiciste algo en el ojo, te dolió el ojo? Trigémino. ¿Alguna vez te entró algún cuerpo extraño al ojo y te dolió? Es el trigémino. ¿Alguna vez te hiciste algo en la nariz, te metiste algo, te salió algo y te dolió la nariz? Es trigémino. ¿Alguna vez te dolió alguna pieza dentaria en el maxilar? Es trigémino. ¿Alguna vez te dolió alguna pieza dentaria en la mandíbula? Es trigémino. ¿Alguna vez te mordiste la lengua? Miércoles que duele, ¿no? Es trigémino. ¿Alguna vez tomaste algo muy caliente y te lastimaste la cavidad bucal? Es trigémino. O algo muy frío, trigémino. O sea, el trigémino es el nervio sensitivo por excelencia de toda la cabeza. ¿Ok? Por eso es que el núcleo sensitivo trigémino abarca el mesencéfalo, abarca la protuberancia, abarca el bulbo raquídeo y abarca la médula espinal. Ese es el origen real. El origen aparente del trigémino está en el ganglio del trigémino. De aquí del ganglio del trigémino, el trigémino va a dar tres ramas. Va a dar tres ramas. No se olviden, alguna vez les hemos dicho, aquí está el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Miren, el nervio oftálmico entrando hacia la órbita. Ese es el nervio oftálmico. Miren ustedes, todo esto ustedes ven de color, ¿qué color es este? Amarillo. Eh, sí, todo esto son ramas del nervio oftálmico. Miren ustedes las ramas que da el nervio oftálmico, ¿ok? Da una rama tentorial, meningia, da el nervio lagrimal para la glándula lagrimal, da la raíz sensitiva del ganglio ciliar, nervio frontal, da el nervio etmoidal posterior, los nervios ciliares cortos, ciliares largos, nervio etmoidal anterior, supraorbitario, supratroclear, infratroclear, etcétera. Todo esto que está pintado de amarillo son ramas del nervio oftálmico, oftálmico. ¿Ok? Y no se vayan a confundir. Una cosa es el nervio óptico, que es sensorial, y otra cosa es el nervio oftálmico, rama del trigémino, que es sensitivo. ¿Ok?
Bien, esta segunda rama se llama maxilar. Acuérdense que el nervio maxilar sale por el agujero redondo mayor y el nervio mandibular sale por el agujero oval. Miren el nervio maxilar. El nervio maxilar da todas estas ramas que ustedes están viendo de verde en la figura. Ahí ustedes pueden ver cómo el nervio maxilar está dando ramas meningias, cigomático temporal, cigomático facial, nervio cigomático, nervio infraorbitario, ramas alveolares del nervio infraorbitario, ramas nasales, nervio del conducto pterigoideo, rama faríngea, nervio palatino mayor y menor. De tal manera que el nervio maxilar viene e inerva parte de las estructuras que están en relación con el maxilar, con el hueso del maxilar y toda la región que está en relación. Obviamente que el nervio maxilar va a venir y va a inervar a cada una de las piezas dentarias. Ustedes sean profesionales y hagan tratamiento de conducto en las dentarias, ustedes van a tener que hacer el tratamiento, van a tener que hacer la limpieza de los conductos dentarios, van a tener que limpiar bien con esos aparatitos que tienen los odontólogos, limpiar bien el conducto dentario, dejarlo completamente libre de ninguna impureza, de toda impureza, dejarlo libre de aire e introducen algunas sustancias químicas que luego bloquean las ramas terminales de estos nervios que van a venir a inervar cada una de las piezas. Por ejemplo, yo quiero hacer el tratamiento del primer molar. Voy a limpiar bien. ¿Por qué? Porque este paciente está con un dolor intenso, no le calma el dolor y entonces yo tengo que limpiar con mucho cuidado, con mucha delicadeza. Yo, dentista, tengo que limpiar con mucho cuidado, con mucha delicadeza el conducto. Eso me va a tocar un día, 2 días, hacerlo bien. Y una vez que esté seguro de que no hay ninguna impureza, voy a introducir elementos químicos que bloqueen la rama terminal de este nervio que va a venir voy a tener que bloquear la rama terminal de este nervio que está produciendo dolor en mi paciente. ¿Entienden? Entonces ahí ustedes tienen las ramas del nervio maxilar, muy importante. Y finalmente ustedes tienen el nervio mandibular, que el nervio mandibular es la tercera rama, ahí están viendo, está saliendo por el agujero oval. Y el nervio mandibular va a dar estas ramas que ustedes ven en color morado. Ahí ustedes están viendo todas las ramas y obviamente dentro de las ramas del nervio mandibular van a venir ramas que van a venir a inervar las piezas dentarias que tenemos en la mandíbula. Ok, ahí están bien. Bueno, nervio mandibular. Y miren ustedes cómo vienen también ramas a inervar la lengua. Por eso es que les pregunté algún rato, ¿alguna vez te mordiste la lengua? Puta que duele, ¿no? ¿Alguna vez te metiste algo caliente en la boca? Claro que duele, ¿no? Y lastima. Pues claro, ¿por qué? Porque ramas del nervio trigémino inervan la lengua, la cavidad bucal, ¿entienden? Y miren cómo ramas del nervio trigémino vienen e inervan también las piezas dentarias que están en la mandíbula. Bueno, hay ramas del nervio que vienen e inervan las glándulas salivales. Ahí ustedes ven. Bien, bien, ese es el nervio trigémino, el sensitivo. Y yo les mostraba el núcleo sensitivo del trigémino. Todo esto pintado de azul. Y les decía, el núcleo original del trigémino abarca
todo el tallo cerebral, todo el tallo cerebral, mesencéfalo, protuberancia, bulbo e incluso llega un poco a la médula espinal. Sin embargo, el nervio trigémino tiene un núcleo motor, este puntito rojo que ustedes ven. Ese núcleo motor sale a través del nervio mandibular, ¿sí? Y las ramas de este nervio mandibular van a ir a inervar los músculos masticadores, los 4 músculos masticadores, el temporal, el macetero y los 2 pterigoideos, el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial. Claro, los músculos masticadores es motora, es la única excepción del trigémino, porque el resto del trigémino es sensitivo, pero sí tiene un núcleo motor, ese núcleo motor y sus ramas ocupan el nervio mandibular y el nervio mandibular da ramas que van a ir a inervar los músculos masticadores. ¿Quién inerva, por ejemplo, el músculo temporal? Rama del nervio mandibular, rama del trigémino. ¿Quién inerva el músculo macetero? El nervio macetero, rama, rama del nervio mandibular, rama del trigémino. ¿Quién inerva los músculos pterigoideos? Los nervios pterigoideos lateral y medial, ramas del nervio mandibular, ramas del trigémino. Pero esas ramas son motoras, pero después el resto de las ramas del trigémino, sensitivo. El trigémino da la inervación sensitiva a toda la cabeza. ¿Entienden? Para ustedes es muy importante cuando trabajen, cuando sean profesionales y trabajen en las piezas dentarias, cuando tengan anestesias para trabajar en las diferentes piezas dentarias, van a tener que anestesiar, infiltrar anestesias en el nervio maxilar o en el nervio mandibular. ¿Sí? Si quieres trabajar en una pieza dentaria de la mandíbula, pues tendrás que infiltrar anestesia en las ramas del nervio mandibular que vienen a inervar estas piezas, porque de lo contrario no vas a poder trabajar bien con tu paciente. Y lo mismo, tienes que sacar una pieza dentaria, una extracción dental en un diente que pues está en muy malas condiciones, pues tienes que infiltrar anestesia, ¿no? En una de las ramas del trigémino, si no, no vas a poder sacar ninguna pieza dentaria. No vas a poder manipular nada porque tu paciente va a sentir dolor. Pues para ustedes, el trigémino es el nervio más importante que van a utilizarlo cuando ustedes sean profesionales. Bueno, este es el séptimo par. El séptimo par, miren ustedes, nace entre la protuberancia y el bulbo raquídeo, ¿ya? El séptimo par tiene, ahí están ustedes viendo cómo cómo el séptimo par va a venir a inervar los músculos de la cara, los músculos de la mímica facial. Estas ramas que vienen a inervar los músculos faciales, los músculos de la mímica facial, son ramas motoras, ¿ok? Ramas motoras. Pero, 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 el nervio facial inerva también los 2/3 anteriores de la lengua. No se van a olvidar eso. El nervio facial inerva los 2/3 anteriores de la lengua. Imagínense que esto que estoy dibujando es la lengua. Los 2/3 anteriores de la lengua, estos 2/3 anteriores de la lengua, están inervados por el nervio facial. En los 2/3 anteriores de la lengua, nosotros tenemos papilas gustativas para el dulce, para el salado y para el ácido.
Y esos 2/3 anteriores de la lengua están inervados por el séptimo par craneal, ¿ok? Por el facial. O sea, por un lado, el nervio facial es un nervio motor porque inerva los músculos de la cara, los músculos faciales, los músculos de la mímica facial, los músculos de la expresión facial. ¿Ustedes han visto alguna vez en la calle alguna persona con parálisis facial? Sí, se paraliza la rama del facial que va e inerva los músculos de la cara, que son motores, ¿ok? Motores. Pero el nervio facial además es un nervio sensorial porque está inervando los 2/3 anteriores de la lengua, donde tenemos papilas gustativas para el dulce en la parte anterior y en las partes laterales tenemos papilas gustativas para el salado y más atrás para el ácido. Sí, más o menos así están distribuidas. Entonces el séptimo par craneal inerva también la lengua, los 2/3 anteriores de la lengua. Pero no se olvide, la inervación que el séptimo par le da a la lengua, a los 2/3 anteriores, es una inervación sensorial. O sea, por una parte el nervio facial es motor y por otra parte es sensorial. Es sensorial. Y miren ustedes además que ramas del séptimo par vienen e inervan las glándulas salivales. Las glándulas salivales. ¿Sí? Ya les voy a contar qué función tiene la inervación del séptimo par en las glándulas salivales. Muy importante. El séptimo par y el décimo par inervan las glándulas salivales. ¿Ya? Que es una muy importante. Entonces, ahí ustedes están viendo los orígenes del séptimo par. Muy importante el séptimo par. También es muy importante. El octavo par. El octavo par tiene su origen en el bulbo raquídeo. Miren ustedes los núcleos del octavo par. El octavo par es el nervio vestibular y el nervio coclear. Me falta todavía darles el oído, ¿no? Pero ya les adelanto, en el oído interno nosotros tenemos dos órganos en la parte interna del temporal, en la porción petrosa del temporal. Nosotros tenemos dos órganos microscópicos, muy pequeñitos, que solamente se ven. Este es la cóclea y este es el vestíbulo. El nervio vestíbulo coclear, que nace sus núcleos raquídeo, se divide en dos ramas. Una rama coclear que viene al órgano de la audición y una rama vestibular que viene al órgano del equilibrio, que se llama el vestíbulo. Cuando les hable del oído, que es la última clase que les voy a dar para después dar el examen, la siguiente clase, ustedes van a aprender lo que es el oído, pero ustedes van a saber que la cóclea y el vestíbulo son dos órganos súper importantes que tenemos en la porción petrosa del templo. Entonces, miren ustedes, en el bulbo, nosotros tenemos los núcleos originales, ¿sí? Del nervio coclear y del nervio vestibular. El nervio coclear trae sus ramas a la cóclea. Aquí en la cóclea nosotros tenemos unas células especializadas que son encargadas de la audición, de la audición. Por eso es que la cóclea es el nervio de la audición. Y el nervio coclear, pues se conecta con estas células auditivas que nos permiten escuchar. Tenemos un rango de audición. Tenemos un rango de audición. ¿Sí? Y el vestíbulo es el otro órgano que tenemos también en la porción interna del hueso.
del temporal, en la porción petrosa, y el nervio vestibular va y se conecta con células especializadas que nos permiten el equilibrio, ¿ok? ¿Ustedes han visto alguna vez una persona muy ebria que ha tomado mucho, ha bebido mucho alcohol? ¿Cuál es la característica de una persona que está borracha, que está ebria, con mucho, muy alcoholizada? Pierde el equilibrio, ¿no es así? Claro, ¿por qué pierde el equilibrio? Porque el alcohol intoxica este nervio, el nervio vestibular, que está en relación con el equilibrio. Y nos afecta el equilibrio si cualquier ser humano pues toma mucho, se emborracha, luego no puede equilibrarse. ¿Entienden? Este nervio vestibular cuando llega al bulbo raquídeo todavía tiene conexiones con el cerebelo. Cuando veamos neuroanatomía, voy a terminar de explicar la conexión del nervio vestibular. ¿Ok? Bueno, pero el octavo par, el nervio vestibular, es también un nervio sensorial, porque está en relación con la audición y el equilibrio. No se olvide. ¿Ok? ¿Dónde tienen sus núcleos el octavo par? En el bulbo raquídeo. El noveno par se llama glosofaringio, el glosofaringio. Miren los núcleos del glosofaringio, están localizados en el bulbo raquídeo. Glosofaringio. El gloso viene de lengua, glositis es una inflamación de la lengua, ¿ok? Glosofaringio significa un músculo que está viniendo a inervar la faringe y la lengua, y la lengua. Por eso se llama glosofaringio. Miren ustedes cómo sus fibras nerviosas del glosofaringio vienen e inervan toda la faringe. Ahí están viendo la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. ¿Por qué es importante la faringe? Porque la faringe interviene en la respiración y sobre todo en la deglución. Cuando nosotros deglutimos los alimentos tienen que ir a la vía digestiva, no a la vía respiratoria. Y entonces la laringe y el paladar blando van a cerrar la nasofaringe y la laringe, de tal manera que el alimento va a ir a la vía digestiva, al esófago. Entonces el nervio, este nervio, el noveno par, se llama glosofaringio, inerva la faringe, nasofaringe, orofaringe, laringofaringio, interviene en la deglución de los alimentos. ¿Ok? Pero una de las ramas de este nervio viene e inerva el tercio posterior de la lengua. Mire, si esta es la lengua, si esta es la lengua, yo la divido en dos tercios anteriores, y yo les decía que los dos tercios anteriores están inervados por el séptimo par. Acuérdense, ahí tenemos papilas gustativas para el dulce, para el salado y para el ácido. El tercio posterior de la lengua está inervado por el noveno par, es decir, por el nervio glosofaringio. En en la parte posterior de la lengua tenemos papilas gustativas para el amargo. ¿Ok? Ahí está la lengua. Dos tercios anteriores y tercio posterior. El tercio posterior de la lengua está inervado por el noveno par, por el noveno par. O sea, el noveno par es un mixto, es un par mixto, viene a inervar la faringe, los músculos que tenemos en la faringe, son músculos que nos ayudan en la deglución fundamentalmente, pero también inervan el dorso de la lengua, donde tenemos papilas gustativas para el amar, ¿ok? Entonces,
Entonces, la conclusión, el noveno par es un nervio mixto. Séptimo par es un nervio mixto. Séptimo y noveno par son mixtos. ¿Ok? Noveno par. Muy importante el noveno par. Muy importante. El décimo par. El décimo par, pues es un nervio. Solo se los voy a mencionar. Miren, nace en la protuberancia y el bulbo raquídeo. El décimo par es un nervio que inerva estructuras del aparato respiratorio, del aparato cardiocirculatorio y del aparato digestivo. ¿Ok? El décimo par, que es el nervio vago, no se lo llama así nervio vago porque no se parece en nada a ustedes que no estudian y no por eso que le hemos dicho que se llame vago porque no estudian. No, se llama vago porque tiene un trayecto muy difuso, muy difuso. Inerva el aparato respiratorio, inerva el aparato cardiocirculatorio, inerva el aparato digestivo. ¿Ok? La inervación del décimo par es muy especial. Está en relación con el sistema nervioso parasimpático. Cuando les hable del sistema nervioso simpático y parasimpático, voy a volverles a tocar el décimo par para que ustedes entiendan bien la función de... Pero ahora ya les estoy adelantando. ¿Dónde nace el décimo par? El nervio vago, en el bulbo raquídeo, en la médula, en el bulbo raquídeo y en la protuberancia y bulbo raquídeo. Inerva estructuras del aparato respiratorio, del aparato cardiocirculatorio y del aparato digestivo. Y está en relación con el sistema nervioso parasimpático. Y se los voy a aclarar, se las voy a aclarar la función del décimo par cuando les hable del sistema nervioso simpático y parasimpático. Pero en este momento tengan en cuenta que el nervio vago es un nervio súper importante. Porque nuevamente les repito, inerva estructuras del aparato respiratorio, del aparato cardiocirculatorio y del aparato digestivo. Y es un nervio relacionado con el sistema parasimpático. Se los aclararé en su momento, ¿ok? Miren, qué interesante el trayecto del nervio vago. Ahí ustedes pueden ver estructuras del aparato respiratorio. Ahí ustedes pueden ver cardiocirculatorio, corazón y grandes vasos. Y ahí ustedes pueden ver el digestivo. Sí, ahí están viendo estómago, duodeno, intestino delgado, intestino grueso, hígado, páncreas, vías biliares, etcétera. Todo ello está inervando el décimo par. O sea, el décimo par es un nervio muy largo, por eso se lo llama el vago, porque tiene un trayecto difuso. ¿Ok? Décimo. El décimo primer par se llama nervio espinal o nervio accesorio. Miren, están haciendo en el bulbo raquídeo. Ahí están viendo. Y el décimo par, el décimo primer par, viene e inerva estos dos músculos que ustedes están viendo. El esternocleidomastoideo y el trapecio. El décimo primer par es un nervio motor. Inerva los músculos del cuello, el esternocleidomastoideo y el trapecio. ¿Alguna vez ustedes se han despertado con dolor del cuello por haber dormido en mala posición? A veces dormimos con la almohada más alta, a veces dormimos con la almohada más baja y terminamos despertando, ¿sí? Se llama tortícolis cuando tenemos dolor en el cuello. ¿Por qué se produce una tortícolis? Por el décimo primer par. ¿Qué inerva estos dos músculos importantes que tenemos en el cuello? El esternocleidomastoideo y el trapecio. ¿Ok? Entonces no se olviden, ese es el décimo primer par. Y el décimo primer par es un músculo motor. El décimo segundo par nace en el bulbo raquídeo. El décimo segundo par es un nervio meramente motor, porque inerva todos los músculos que hay en la lengua. En la lengua tenemos
8 músculos extrínsecos, 4 a cada lado, y 8 músculos intrínsecos, 4 a cada lado. Perdón. Los 16 músculos que tenemos en la lengua, los 16 músculos que tenemos en la lengua son inervados por el hipogloso mayor, por el hipogloso mayor. Entonces, ¿qué hace el hipogloso mayor con la lengua? Muévela, muévela. ¿Para qué movemos la lengua? ¿Para qué movemos? La lengua es que, díganme ustedes, ¿para qué sirve? Es un órgano que sirve para qué. Tiene muchas funciones. Miren ustedes, la lengua es un órgano importante en la masticación. Nos ayuda a masticar los alimentos. La lengua es un órgano muy importante en la deglución. Nos ayuda a deglutir. La lengua es muy importante en la fonación. ¿Sí? Para hablar nosotros tenemos que mover la lengua. En estos minutos que ustedes me han visto hablarles, tanto tiempo, casi una hora, pues he estado moviendo mi lengua, ¿no? Para poder hablar. Ustedes saben que en la historia antigua de la humanidad, antes castigaban a muchos hombres cortándoles la lengua, ¿no? Para impedir que hablen posteriormente. Es un nervio motor, el hipogloso mayor. Inerva, inerva los músculos de la lengua. ¿Ok? La lengua. Muy importante, entonces, el hipogloso mayor. ¿Ok? Bien. Eh, estos son los 12 pares, estos son los 12 pares cráneos. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? No se olviden que la próxima semana, lunes, martes, miércoles, no voy a estar en la universidad. Estoy acreditado en una universidad para el Mercosur. Y entonces no vamos a pasar clases. Vamos a pasar clases la subsiguiente semana. Voy a postergar una semana el primer examen parcial. El primer examen parcial es de todo, de toda la cabeza, de toda la cabeza, absolutamente de toda la cabeza. Hemos visto hasta ahora toda la cabeza. Por eso es que les pido, por favor, estudiar, porque en el parcial se van a aplazar el 90% de ustedes si no estudian. ¿Ok? Les estoy advirtiendo. Guerra avisada no mata soldados. ¿Ok? Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. The recording has stopped.